porque yo soy santo. Un mandamiento que la palabra de Dios nos da y nos enseña. Por ahora estamos estudiando todos los miércoles el tema de los atributos de Dios. Y esta semana precisamente tocamos y enseñamos acerca del atributo de Dios, el cual nos enseña que Dios es santo. Dios es un Dios santo. Los que estuvimos en la clase pudimos aprender de diferentes maneras acerca de esta gran cualidad, de esta gran virtud de nuestro Dios. Él es un Dios santo y dice la palabra que en Él no habita la maldad ni el pecado. Amén. Y por lo tanto, como Él es un Dios santo, Él manda. Él manda que todos aquellos a los cuales Él escogió, a los cuales Él redimió. Cuando digo que Él redimió, me refiero a los que Él perdonó, a los que Él libertó, a los que Él llamó. Les manda que vivan vidas santas, porque Él es un Dios santo. Y dijimos el miércoles que sin santidad nadie verá al Señor. Por cierto, Él habita no solamente en medio de la unidad de su pueblo, sino que también Él habita en medio de la santidad de un pueblo santo. Santo. Y van a ver a través de toda la Escritura un sinfín de mandamientos que la Biblia da acerca de vivir en la santidad de Dios. Explicamos a grandes rasgos lo que significan todos estos términos. Por eso los miércoles es necesario que vengan, porque ahí yo no puedo darles toda esa información hoy. Pero el miércoles definimos qué es santidad, por qué la Biblia dice que Dios es santo, por qué la Biblia manda que nosotros seamos santos, por qué razón y todo esto. Amén. Yo soy una persona que trato de ir con los tiempos. Trato de ser fiel a Dios en su palabra, siempre llevándola a la luz de los últimos acontecimientos. Nosotros como ministros tenemos la responsabilidad de atar cabos. ¿Saben qué es esta expresión, verdad? Nosotros atamos cabos. Cuando leemos, cuando estudiamos la Escritura, siempre estamos atando cabos de una manera que todo lo vamos encajando a lo que la Biblia enseña que habrá de acontecer, a los últimos acontecimientos. Y yo a la única conclusión que he llegado al final de este estudio, por esta vez, es que Dios tiene una urgencia desmedida para que su pueblo se santifique, porque el Señor viene pronto. Amén. Y los que no se santifiquen no van a poder irse en el rapto con el Señor. Amén. Y por esa razón la forma en la que yo he atado cabos con todos estos temas es: Señor, no es casualidad que hace 2 semanas hablamos de las obras de la carne, hace 8 días hablamos del fruto del Espíritu, y ahora tú nos estás hablando de ser santos, de santificarnos. Señor, todo esto no me dice otra cosa más que tú estás cerca y tú deseas que tu pueblo se prepare. Amén. ¿Sí? Que tu pueblo se santifique. A esa conclusión yo he llegado. Y yo no creo que me haya equivocado, porque esas son realidades innegables que tenemos delante de nuestros ojos. Como iglesia del Señor tenemos que estar listos. Amén. Amén. Hermano, esta primera carta de Pedro está dirigida a los creyentes del norte del Asia Menor, un grupo de creyentes que sufrían la persecución, una intensa persecución, y en medio de esa persecución el apóstol Pedro intenta, guiado por el Espíritu Santo, de exhortar a estos creyentes que estaban siendo demasiado atribulados por causa de la persecución y de la opresión que estaban viviendo en ese entonces, exhortándolos para que no se dieran por vencidos, ¿verdad? Para que se mantuvieran firmes, para que no perdieran el enfoque. Cristo Jesús, cuando estuvo en la tierra, siempre habló y alertó de lo que vendría sobre ellos. Son cosas que han venido sobre ustedes, hablándole a la iglesia del Asia Menor, que ya estaban escritas, ya estaban anunciadas. El mismo Señor Jesucristo las anunció. Y esos mismos acontecimientos
que yo les estoy anunciando en esta mañana son los que van a suceder también. Todo esto es una alerta, ¿sí? Todo esto es una forma de recordarle al pueblo de Dios que no importa lo que vean, no importa lo que escuchen, manténganse firmes, porque su Señor viene pronto. Que no se dejen llevar por los anuncios, por las circunstancias, por las malas noticias. Amén. Y cuando escuchen acontecimientos que ya la Biblia había anunciado que habrían de suceder, en lugar de llenarse de temor, llénense de alegría, de regocijo. Ergíos, porque vuestra redención está cerca, dijo el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, dentro del esquema de la santidad de Dios, Pedro usa la expresión en el primer versículo, versículo 1. ¿Cuál fue? Perdón, ya me pasé. El versículo 13, perdón. Pedro usa la expresión, ceñid vuestros lomos. Por lo tanto, Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Pedro usa esta expresión, ceñid vuestros lomos, basándose en una costumbre antigua que tenían antes de recogerse las túnicas hasta la altura de las rodillas, ¿verdad? Porque era la costumbre de aquel entonces para emprender cualquier tipo de trabajo o de pronto un viaje con el fin de tener más rapidez. Pedro hace alusión con este ejemplo, ceñid vuestros lomos, a que los creyentes deben de estar listos, deben de estar apercibidos, deben de ceñir los lomos de su entendimiento, deben de poner en orden sus ideas, sus pensamientos, los cuales provocan el estado emocional de las personas. El estado emocional de las personas está provocado por los pensamientos que estas personas tienen, ¿verdad? Pensamientos de tristeza, ese va a ser el estado emocional de la persona. Pero les dice, cíñanse los lomos, prepárense, como si Pedro les estuviera diciendo, prepárense en espíritu, en alma y cuerpo, y sean sobrios. Hermano, la iglesia del Señor está llamada a ser sobria. ¿Quiénes somos la iglesia del Señor? Nosotros. Nosotros estamos llamados y alertados por la palabra de Dios a que seamos sobrios. Por esa razón, en la iglesia del Señor no debe de prevalecer el emocionalismo, ni nada que te haga perder el enfoque, nada que te haga salir de tus 5 sentidos, que te haga perder la noción de lo que sucede a tu alrededor, porque esa es un arma muy poderosa que muchas veces el enemigo usa para traer confusión. ¿Sí? Alguien dijo por ahí, cuando llegues a una iglesia, cuelga el sombrero, pero no tu cabeza. Tienes que venir aquí con tus 5 sentidos. No es emocionalismo, no es cerrar tus ojos y caiga quien caiga y a ver qué pasa. Nunca hagas eso. Tienes que estar sobrio. La Biblia manda que seamos sobrios, ilustrándolo de esta manera para enseñar que en los últimos tiempos, que en los cuales ya estamos ahorita, en este momento, seamos sobrios, con los ojos bien abiertos, lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Sí? Todo llevándolo a la luz de la palabra de Dios. No lo que dice, no lo que anuncia, no lo que escuché, lo que dice la palabra de Dios. Para resumirlo, para poder entender bien estos términos, ahora para nosotros la iglesia contemporánea es llevar todo a la obediencia a Cristo Jesús. Toda palabra, todo comentario, toda noticia, todo llevarlo a la palabra de Dios, porque si no vamos a ser engañados y vamos a ser desviados del camino, así de fácil. ¿Entendemos a qué se refería Pedro con esto? Sean sobrios, y sean sobrios a tiempo completo. No nada más los domingos. Hermano, hay cristianos que se desconectan entre semana.
Se conectan el domingo y cuando salen de aquí se desconectan. Y como que volvemos al mundo real, a enfrentar los problemas, a enfrentar las situaciones. Nos olvidamos de todo. No, esta sobriedad, esta alerta, ciñendo los lomos de vuestro entendimiento, tiene que ser a tiempo completo. En el Señor no ponchamos tarjeta. En el Señor no fichamos los domingos, como alguien dijo por ahí. En el Señor tenemos que estar conectados los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año. Amén. ¿Sí? Porque estamos ya en medio de una acechanza. Y por lo tanto, si no tenemos nuestros ojos bien abiertos, nos vamos a perder esa gracia de la cual Pedro habla en su contexto. ¿Cuál es esa segunda gracia? Más bien dicho, la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Padre de gloria, el Señor Jesucristo, aparezca en las nubes por segunda vez. Amén. Sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cristo ya vino una vez, ahora tú y yo lo esperamos por segunda vez. Amén. Por eso Pedro dice: sean sobrios, estén listos, prepárense, cíñanse los lomos, prepárense en espíritu, alma y cuerpo por completo. Amén. ¿Por qué, Pedro? Porque ahora que son hijos de Dios, obedecen a la verdad que antes no conocían. Antes estábamos ignorantes a todas estas verdades, incluyéndome a mí también, todos. Estábamos ignorantes a esta verdad y por lo tanto nosotros estábamos siendo arrastrados a los mismos deseos mundanos y carnales que antes nos controlaban. ¿Cómo íbamos a estar alertas y apercibidos de todas estas cosas cuando antes quien gobernaba nuestra vida era nuestra carne? Nuestra carne, si tú no lo sabías, el libro de Gálatas enseña que es la principal enemiga de Dios. ¿Cómo si tu carne es la principal enemiga de Dios? Es la que está enemistada, la que está peleada con Dios. ¿Por qué razón? Por causa del pecado. Por causa del pecado que la compone. Amén. Estábamos tú y yo enemistados y ajenos a todas estas verdades y estábamos siendo gobernados. Muchos pensaban que estaban siendo gobernados por el diablo. Sí, también, pero él se valió de tu carne para gobernar tu vida y controlarte hasta más no poder. ¿Sí? Satanás se va a valer de eso. Por eso la Biblia nos manda que consagremos no solamente nuestro espíritu, sino nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Amén. Cuando nosotros llegamos a entender esta gran verdad, dejamos de usar este término invertido. Yo antes decía, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Mi cuerpo iba primero. Porque yo sin pensarlo, yo estaba poniendo en primer lugar, porque así lo era, a mi cuerpo, el enemigo de Dios. Pero cuando entendí que era todo lo inverso, ahora mi cuerpo lo pongo hasta el final. Dios manda que también lo someta a la voluntad de Dios. Gálatas manda que sujetemos los deseos de esta carne a la voluntad del Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, ahora como somos creyentes, dice Pedro en el versículo 14, como hijos obedientes, ¿obedientes a qué? A la palabra de verdad, a la palabra de Dios. No os conforméis, Pedro dice, no se conformen a los deseos que antes. ¿Cuáles eran esos deseos? Entre muchos otros, el deseo de agradar más este cuerpo. ¿Eh?
Y de ahí se deriva toda una vida pecaminosa en las personas, lo cual nos enemista con Dios y no nos permite vivir una vida santa para Dios. Amén. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que la razón por la cual nosotros vivíamos antes de esa manera, óigame bien esto, es porque estábamos en ignorancia. ¿No les dice algo esto? Estábamos en ignorancia, no conocíamos la voluntad de Dios. Ni siquiera sabíamos que si lo que hacíamos estaba bien o estaba mal. Simplemente le dábamos rienda suelta. Vivíamos de la manera que nos complacía hacerlo. Hablábamos de la manera que nos complacía hacerlo. Pero nunca nos pusimos a pensar que toda esta clase de vida, estas palabras, estaban ofendiendo constantemente a Dios. Tú y yo éramos enemigos de Dios. Ofendíamos a Dios constantemente con nuestra vida. ¿Por qué razón? Pedro dice, porque estábamos en ignorancia. Pero ahora que ya conocemos la verdad, ahora tenemos una responsabilidad mayor, la cual es vivir ahora la vida que a Dios le agrada. No una vida religiosa, porque estamos hablando de santidad. Estamos hablando de la pureza con la cual la deidad de Dios está compuesta y de la cual Él demanda de nosotros. Buscamos la santidad porque la palabra de Dios dice, si de verdad queremos ver a Dios, tenemos que vivir de esta manera. Amén. Pedro define la santidad de Dios como el atributo natural y único de Dios. Eso hablamos el miércoles pasado. Y que por cierto contrasta por completo con el estilo de vida de los creyentes que tenían antes de su salvación en Cristo. O sea, si nosotros ahora estamos en Cristo y hemos sido salvados por Cristo, ahora nuestras vidas ya no deben de estar controladas por lo que antes éramos o por esos deseos que antes teníamos. Ese es un contraste. Hermano, vivir una vida como tal contrasta de una manera rotunda con la santidad de Dios. Contrasta. El escritor les exhorta que abandonen esa clase de vida e imiten la vida de aquel que es Cristo, que los salvó. Amén. Hermano, tú y yo estamos imitando, o hemos sido llamados a imitar a un Cristo, oílo bien, a un Cristo lleno de santidad, en el cual no habita la maldad. Y le damos gloria a Dios por eso. Si algo tenemos que agradecerle a Dios es por la razón de que Cristo, en Él no había mancha de pecado. Amén. Su obediencia fue perfecta, fue única. Cristo fue el único que con su santidad, en su obediencia y dentro de su perfección, Él pudo redimir, rescatar mi vida de las profundidades del abismo. Si algo hay que darle gracias a Dios es por la vida de Jesucristo. Si tú eres un verdadero creyente, tú vives dándole gracias al Padre Celestial por Jesucristo. Amén. Nunca te saltes al Hijo, nunca. Si tú deseas que tus oraciones sean escuchadas y sean contestadas, nunca te saltes al Hijo. Siempre dale la gloria, dale la honra al Hijo. Jesús dijo, el que me honra a mí, honra al Padre. Amén. Un Cristo lleno de santidad y de pureza, a quien nosotros debemos imitar, por la razón de que Él ha llevado nuestros pecados sobre sí, para que nosotros a través de esto pudiésemos ser libres del yugo del pecado. El yugo, ese fue el que se rompió. De ese es el que habla el canto que Cristian tocó en esta mañana.
del yugo de la esclavitud. ¿Por qué hemos venido a adorarle? Porque Él nos ha libertado. Amén. Sí. Pero con nuestra cabeza en su lugar. Amén. Por eso aquí no promovemos ya todas esas cosas. No, hermano. Cuando una persona va a un culto y busca todas estas cosas, es una persona que anda más en su carne que en el espíritu. Porque desea ver cosas, desea sentir cosas, y no se trata de eso. ¿Eh? Cristo nos ha libertado para vivir vidas santas en toda nuestra manera de vivir. En toda. Cuando hablamos de en toda, significa que no hay áreas excluidas de esto. Él desea santidad en toda mi manera de vivir. En mi forma de vivir, en mi forma de hablar, en mi forma de tratar a los demás, en mi forma de comportarme en la intimidad, de mi casa, de mi matrimonio. Sí, hermano, hasta ahí quiere estar el Señor. Hasta ahí quiere estar el Señor. No creas tú que cuando vas a estar con tu mujer, cierras la puerta y Él se queda afuera. No, Él está dentro. Él está viendo todo. Él no está viéndote con morbo. Él no está viéndote con lascivia. Él está viéndote si estás haciéndolo dentro del marco de su voluntad y del diseño tan perfecto para el matrimonio. Él está complacido. Él está ahí, hermano. Por eso hasta en ese lugar y en ese momento tienes que ser santo. Amén. Dígate bien lo que le pides a tu esposa que te haga. Perdón por lo que digo, pero es verdad. Estamos hablando hoy de la santidad de Dios y Él está ahí. Amén. ¿Sí? Fíjate bien cómo deseas complacerte a ti mismo en ese momento, porque ese lugar es el lugar más santo de tu casa, si tú no lo sabías. Amén. Recordemos esto. Dice Mateo 5:48, si Cristian lo puede poner. Mateo 5:48 dice, veamos. Sed pues, Jesucristo mismo, Él está diciendo aquí, sed pues vosotros perfectos. O sea, esa palabra se deriva de la palabra santidad, santo también. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo que quiero que nosotros atendamos en esta mañana es, como dijimos en mensajes pasados, hay mandamientos que Dios nos da que son órdenes, no son opcionales. Como por ejemplo leer la palabra, orar, congregar, amarnos unos con otros. No hay opción. Nosotros los condicionamos a algo viendo nuestro interés primeramente, pero no. La Biblia nos da mandamientos determinantes. Aquí no dice, si quieres, sé perfecto. O si quieres, sé santo. O sé santo nada más el domingo, el día que vienes al culto. Sé santo cuando estés aquí, sé santo cuando te vayas. Sé santo en tu casa. Sé santo en tu trabajo. Sé santo. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios. Y porque Él nos ha dado un mandamiento. Efesios 5:1 lo dice de esta manera también. Dice la palabra. Sed pues, ¿qué? Imitadores. ¿Qué entienden por esa palabra? Imitadores. Hacer exactamente lo que Él hace. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Ven? Hermano, te digo una cosa, los cristianos glorifican a Dios de la mejor manera cuando intentan ser semejantes a Él. Nunca vamos a ser iguales a Dios, pero sí podemos ser semejantes a Él en toda nuestra manera de vivir. El miércoles en la clase enseñamos por qué razón Dios quiere que seamos santos, porque Él quiere acercarse a nosotros. Amén. Por esa razón. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él no nos da un mandamiento solamente por dárnoslo. Él desea
Una vez que Él nos ha redimido, Él desea tener un acercamiento con nosotros. Pero si hay pecado en nosotros, Él no puede acercarse a nosotros. Y lo que más nos conviene y lo que más nos interesa a ti y a mí es que nuestro Dios pueda sentirse libremente de venir a nosotros. Nosotros no buscamos a Dios, Él nos busca a nosotros. Él viene hasta donde estamos nosotros. Él desea tener comunión con nosotros. Por eso Él manda, veamos versículo 15 y 16, dice Pedro, sino que como aquel que os llamó, ¿quién nos llamó? Dios es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ay, eso suena muy difícil, ¿no? Y dice versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hermano, ante lo que está escrito, no hay vuelta de hoja. Amén. Jesús venció a Satanás en el desierto, porque Jesús le dijo 3 veces, escrito está. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios la tenemos que obedecer como está escrita. A veces cuesta trabajo enseñarla tal como está escrita, porque nosotros vivimos dentro de un entorno emocional. Muchos son un poco sensibles a sus emociones, y yo entiendo esa parte. Te digo una cosa, yo entiendo cuando hay personas que no les gusta que les digan lo que tienen que hacer o cómo deben de vivir, porque estamos muchos de nosotros muy acostumbrados a vivir a nuestra manera. Amén. Pero hermanos, si de verdad amas a Dios, tienes que cambiar. Tienes que eliminar de tu vida muchas cosas que a Dios, y tú sabes que a Dios no le agrada. Y Él nos las presenta así. ¿Por qué razón? Porque Él desea transformar nuestra vida, transformar nuestro corazón. Y eso no va a ser posible si Dios está hasta allá y tú estás hasta acá. Tiene que haber una relación íntima, estrecha, una relación de dos. Donde tú puedas conocer más a tu Dios, estando más cerca de Él y siendo santificado más de cerca por Él. Si tú estás lejos y Dios está lejos, hermano, lo siento, pero no va a haber cambios. Y Dios desea que haya cambios. Amén. ¿Me entendieron esta parte? Amén. Estos son los frutos del Señor. Y dice versículo 17, y si invocáis, condicional otra vez, y si invocáis, versículo 17 dice, por Padre a aquel que sin acepción de personas, entendemos esta expresión, que Dios no hace distinciones. Él no dice, a ver, los blancos de este lado, los morenitos de este lado, los más preparados aquí, los menos preparados allá. Él ama a todos los que Él ha llamado, a los que Él ha redimido. Él no hace excepción de personas. Para que lo entiendan, Él está hablando de los creyentes, porque esta carta iba destinada a los creyentes del norte de Asia, a los creyentes que estaban siendo perseguidos y atribulados en esos momentos. ¿Sí? Según, dice, juzga según la obra de cada uno. Este conocimiento no lo tienen los impíos, hermano. Por eso viven la vida como les da la gana. Pero tú y yo ya no podemos vivirla así. ¿Sí? Tristemente para algunos, hermanos, si eres de verdad cristiano, tú ya no puedes vivir la vida que a ti te agrada. Porque ahora tú sabes bien, porque la palabra así lo enseña, que cada uno de nosotros va a ser juzgado por Dios. Ahora yo estoy al consciente de que Dios va a juzgar mis obras en aquel día, si de verdad soy cristiano. Dice, entonces conducíos, como ya sabes que Dios va a juzgar la obra de cada uno, condúcete en temor, no en miedo, en temor, que viene de la palabra respeto reverente a Dios. No es que le vas a tener miedo, sino que le vas a tener respeto a Dios.
donde quiera que estés. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Otra forma de decirlo es, por parte de Pedro, es, si ustedes de verdad, para entender cómo Pedro lo quiere decir, si ustedes de verdad son cristianos, porque dicen que Dios es su Padre, Pedro dice, si ustedes dicen que son cristianos porque Dios es su Padre y que no hace acepción de personas, no hace acepción entre unos y otros, entonces Pedro dice, son conscientes de esto, de que Dios va a juzgar la obra de cada uno al final del tiempo. Entonces, si nosotros ya sabemos esto, mirémonos bien, fijémonos bien cómo nos estamos conduciendo. Eso es lo que Pedro está diciendo. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a 2 de Corintios 13:15, los verdaderos cristianos se autoevalúan constantemente. ¿Qué es esto? Pablo lo explica de esta manera. Examinaos a vosotros mismos. ¿Entendemos estas expresiones? Examínate. Le dices a tu esposa te dice a ti, yo siento que ya no me quieres como antes. ¿Pero por qué dices eso? Bueno, te lo digo porque así lo he sentido. Pero dime por qué dices que ya no te amo como antes. Bueno, te invito a que te examines a ti mismo. Examina tu conducta que has tenido conmigo en los últimos meses. Ya no eres tan cariñoso como antes. Ya no eres tan atento conmigo como antes. Ya no tienes detalles conmigo como solías tenerlos. Ya te muestras indiferente ante mis necesidades, mis problemas. Como que siento que ya no te importo como antes. ¿Entendemos? Quizás comenzamos bien, tú y yo. Por eso en Apocalipsis el Señor Jesucristo condena mucho a la iglesia de Éfeso cuando le dice, porque tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Ese primer amor, hermano, muchos creyentes lo han perdido o lo perderán en los próximos años. Tristemente, empezaron bien, pero el amor se les acabó, yo no sé por qué. El amor, la pasión, la devoción por Dios se vio truncada en el camino de alguna manera por causa de algo. Pedro dice, entonces examínense. Es que tú no sabes, mi vida es muy difícil y no entiendo muchas veces por qué tengo que pasar esto. Le he pedido a Dios una y otra vez y mis circunstancias no cambian. Examínate. Examínate por qué. Examínate qué está pasando con tu corazón. Examínate dónde se quedó Dios en el camino. Ibas caminando bien con Él. Mirabas la gloria de Dios constantemente en tu vida, pero de pronto te has mirado solo, te has sentido solo. Examínate. Examínate. Si de verdad estás en la fe o si ya desertaste de la fe. Hay personas, hermano, que no se han dado cuenta, pero ya desertaron de la fe. Sí, están en cuerpo presente aquí, pero su fe, su corazón ya no está con Dios. Espero que aquí no haya nadie. Pero esa es la realidad actual de muchos creyentes. Están en cuerpo presente, pero su corazón está lejos de Dios ya. Y se los digo porque el Señor Jesucristo en una ocasión condenó a los judíos por esto. Les dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Oro para que no sea tu situación, hermano. Es más, no lo digo por ninguno de los que están aquí, pero estate consciente de esto. Esta puede convertirse para ti y para mí también en una realidad el día de mañana que no queremos, especialmente en estos tiempos tan cruciales. Amén. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? O sea, ¿o no te conoces a ti mismo? Que Jesucristo está en vosotros, a menos, cuando dice a menos que estéis reprobados, o sea, a menos que no seas cristiano.
O sea, la única manera en la cual a ti se te puede olvidar o ser indiferente a esto, o no le estás dando la importancia que tiene, a menos que no seas cristiano al final. Por eso. Si no, hermano, examínate. Examínate. Cada uno sabe de lo que el Señor lo rescató a uno, ¿es cierto? Yo no es cierto, yo sé, hermano, yo sé. Yo sé de lo que el Señor me rescató. Lo único que sé es que si no ha sido porque Él ha extendido su mano sobre mí, yo ni siquiera estuviera aquí parado en esta mañana. Ya me estuviera tostando ahí abajo yo. Así va a acabar mi vida. Yo sé de lo que Él me rescató. Amén. Por ejemplo, vamos a hacer un autoanálisis. ¿Qué hacíamos tú y yo antes de venir a Cristo? Sabemos de lo que Él nos rescató. ¿Qué hacíamos antes tú y yo antes de venir a Cristo? ¿Hacia dónde nos dirigíamos? ¿Qué ruta nos habíamos trazado tú y yo antes de conocer al Señor? ¿De quiénes nos rodeábamos? Por eso Dios tuvo que sacar a Abraham de su ciudad natal, porque él estaba rodeado de pura familia pagana, idólatra. Por eso Dios tuvo que separar a Abraham. ¿Sí? Sal de ahí, sal de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces debo de dejar a mi familia. No, pero ten en cuenta esto. Yo sé que esto a lo mejor no les va a gustar a algunos. Ten en cuenta esto. Si tu familia no está en Cristo y tú sí, hay dos polos opuestos. Y no va a haber armonía en tu casa. No va a haber armonía en tu vida. No va a haber armonía en tus relaciones. ¿Por qué? Porque tú estás en la luz y ellos están en tinieblas. ¿Qué comunión hay? Dice Pablo en Corintios. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? No va a haber comunión. Va a haber un choque constantemente. Y si lo hay, no te entristezcas, no te desanimes, alégrate, porque significa que la luz de Cristo que ahora hay en ti, ahora ellos no la pueden aceptar, porque ellos están en tinieblas. Por eso es el choque. Es mejor que tengas conflicto con los impíos por esto, a que estés bien contento con ellos. Eso ya sería de preocuparte. Si tú estás a gusto con los impíos y te llevas muy bien con ellos y tienes muy buena relación con todos ellos sin que hables para nada del Señor, algo anda irregular ahí. O eres o no eres de Cristo. Porque si eres de Cristo, los primeros que te van a odiar van a ser los de tu casa. El Señor Jesucristo lo dijo. Él dijo, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y de ahí los de su trabajo. Y de ahí sus familiares. Hasta tus propios padres. Si tus papás no son creyentes, te van a aborrecer algún día. Más si les estás predicando constantemente. ¿Ven? Claro, estamos hablando de cristianos que estamos haciendo la obra aún cuando estamos con nuestros familiares. Porque podemos ser cristianos y no ser luz cuando estamos con ellos, por lo tanto no los incomodamos mucho. Pero cuando empieces a abrir tu boca para hablarles del Evangelio, para señalarles la vida que ellos llevan, hermano, ellos se van a enojar contigo. Se van a enemistar contigo. Dígame una cosa, ¿o estoy equivocado? ¿Estoy equivocado? No, porque la Biblia lo enseña, hermano. Así lo enseña. Por eso Pablo dice, examinaos a vosotros mismos. Leamos qué dice, antes de que leamos Hebreos 12, del 9 al 10. Déjenme decirle algo a ustedes en esta mañana. Pablo dice en el versículo 18 y 19, si gustan lo leemos, antes de que Cristian ponga esa cita. Dice,
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis ¿de quién? De vuestros padres, ¿verdad? No con cosas corruptibles como el oro y la plata, porque lo que sean así, hermanos, son corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Amén? Pregunta, ¿qué clase de mandamientos tú y yo recibimos de nuestros padres? ¿Qué clase de mandamientos? ¿Qué clase de consejos o qué clase de formación recibimos de nuestros padres? Y si te pregunto esto es porque quiero llevarte al punto, ¿sí?, el cual yo me refería hace un momento, del conflicto que va a surgir en casa, aún con tus propios padres. Porque aún hasta tus propios padres van a resentir que de la noche a la mañana que te has hecho cristiano, tú vas a dejar de seguir muchos de sus consejitos. ¿Sí? Vas a dejar de vivir todas esas enseñanzas que ellos te dieron cuando estabas con ellos, o cerca de ellos. Esas enseñanzas, esos consejos que forjaron tu vida, tu mentalidad, y que ahora por causa de eso, ahora tú te conduces de cierta manera. No digo que los consejos de los padres son malos. Hay consejos morales muy, muy buenos. Pero lo que yo quiero que entendamos en esta mañana, que nosotros debemos de saber que esta clase de formación que recibimos tú y yo por parte de ellos, haciendo reflejo de lo que Pedro dice, solo nos preparó para vivir una vida temporal y terrenal en esta tierra. ¿Sí? Pero la que ahora estamos recibiendo por parte de Dios es para la vida eterna. Hermano, tú y yo, bueno, y mis padres ya no los tengo, pero yo me acuerdo muy, muy seguido de ciertos consejos que ellos me daban. Y ya ahora que conocemos un poco más de la palabra del Señor, me he dado cuenta de que no estaban muy acertados en muchas de ellas. Contrastan, o sea, de alguna manera lo que ahora la Biblia me enseña en cuanto a lo que es honra, respeto, integridad y muchas de esas cosas, ¿no? No los culpo en su ignorancia, a lo mejor ellos no sabían de la manera en la que me aconsejaban. Tal vez si eres padre de familia antes de Cristo, tú también ves a tus hijos viviendo la vida de la manera como tú los formaste, como tú los aconsejaste. Pero estate consciente de esto, que no todos son muy acertados y que algún día si tus hijos llegan a conocer al Señor, ellos van a tener que cambiar el chip que ellos traían desde niños. Amén. Ahora como padres yo ya no me tengo que, como decimos vulgarmente, ya no me tengo que montar en mi macho, que mi hijo haga lo que yo digo, porque puedo que yo esté bien errado y ahora ya ha conocido la verdad. Ahora tengo que impulsarlo para que haga más la voluntad de Dios que la mía. Inclusive tampoco puedo pedirle que me ame más a mí que a Dios. No puedes ni siquiera pedirle a tu esposa que te ame a ti más que a Dios. Dios tiene que ser primero. Como esposo, como esposa, Dios tiene que ser primero. Dios Amén. tiene que ser tu primer amor, tu único amor, y de ahí tu esposa. Amén. Este es el orden. Mis hijos de igual manera. Yo prefiero que amen más a Dios. Amén. Sí, en mí vieron quizás todos los defectos, todos los pecados que pudieron ver, pero mi deseo es que amen más a Dios. ¿Por qué? Porque cuando ellos amen más a Dios, entonces van a poder respetarme, van a poder amarme por lo que yo soy, porque de ahí viene la honra. Amén. Pedro dijo, si sois obedientes a los mandamientos de Dios, o sea, si sois obedientes, cuando somos obedientes a la palabra de Dios, hermanos, viene lo demás. Viene la honra, viene el respeto, viene la bendición, viene la reverencia, viene todo, aún en el matrimonio. Si el matrimonio, el Cristo no está en el matrimonio como el centro, no va a haber lo que ese matrimonio necesita. Amén. No va a haber. No va a haber ese amor fresco que Él solamente puede dar a los cónyuges. Amén.
a las relaciones entre padres e hijos, aún a las relaciones externas con otra gente. ¿Ven? Él tiene que ser el centro. Eso enseña la palabra. Dice Hebreos 12, 9 al 10, y ahora sí lo leemos, Cristian. Dice, por otra parte, el escritor dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, que nos daban, y bueno, a muchos no, ¿verdad? A los que no les dieron pao los maleducaron. Porque sabías eso, la Biblia manda, pero correctamente, ¿no? Y los venerábamos. Lo máximo, mis padres, cuánto los amo. No hay nada de malo. Esto tiene que ver con la honra. ¿Por qué entonces no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ahora Dios tiene una mejor instrucción. En pocas palabras, no todo lo que te aconsejó tu padre o tu madre era muy cierto, que digamos. Ellos se equivocaron en muchas cosas. Y tú estás tratando de vivir todos esos consejos aún en la actualidad, estando ya en Cristo. Amén. ¿Me doy a entender aquí? Amén. Eso dice la palabra del Señor. La Biblia enseña, hermano, que esto fue algo que Dios planeó desde la eternidad pasada. Mucho antes de que Adán y Eva pecaran. Dios ya había planificado la redención de los pecadores. ¿Por medio de quién? De Cristo. Segunda de Timoteo 1, 9, 10 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Cuando dije que desde antes que Adán y Eva pecaran, no estaba hablando de herejías. Mucho antes de que ellos pecaron, Dios ya había planificado nuestra redención. Ahora estamos en Cristo, por lo tanto ahora hemos sido santificados. Ahora pertenecemos tú y yo al Dios de toda paz. ¿Ven? Al Dios de amor. Porque solamente a través del Dios de amor vamos a poder recibir el amor que Dios quiere recibir de nosotros. Y también el amor que nosotros debemos de dar a nuestros hermanos. Esa fuente del amor único y genuino que Dios espera recibir de nosotros, hermano, ese amor debe y tiene que venir de la única fuente que es Dios. Por eso el impío no puede amar a Dios. Por eso nadie puede amar a Dios como pretenden hacerlo. Salte a la calle y pregúntale a la gente, ¿amas a Dios? Te van a decir sí, pero esa clase de amor no es la que Dios busca. Dios busca la clase de amor, el amor ágape que Dios tiene, que Dios da a todos los que Él ha redimido. Es solamente a través de esa clase de amor con la cual nosotros podemos acercarnos a Él dentro de su santidad. Es el amor que promueve la santidad en los creyentes. Ese es el único amor con el cual nosotros vamos a poder amar a nuestros hermanos. Hermanos, si tú no amas a Dios, no vas a amar a tus hermanos. No les vas a poder dar el amor que Dios quiere que des a tus hermanos. ¿Ves cuánto dependemos de Dios? Él quiere estar involucrado aún en nuestras relaciones interpersonales con otros. Dios quiere que tú le des amor a la gente, pero el amor que venga de Él. No el amor tuyo. El amor tuyo está condicionado a muchas cosas. Es un amor sacrificial del que ya hemos estado hablando por espacio de 3-4 semanas ya. Es el amor sacrificial. El amor que no mide, que no condiciona. El único amor con el cual Dios quiere que nosotros lo amemos. Fíjense bien, dice el versículo 21 y 22, dice, mediante el cual
Creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Sí? Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amén. Nuestro amor por Dios y por los demás no debe de ser un amor fingido. No debe de ser un amor fingido. Tiene que ser un amor real, verdadero. Amor ágape. ¿Se acuerda que nosotros enseñamos en la clase de los atributos de Dios que los atributos de Dios, parte de ellos son compatibles, de los cuales Dios nos hace participantes a ti y a mí? ¿Ven? Bueno, es esa clase de amor con la cual nosotros debemos de amar. Y es que por esa razón Dios desea que nosotros estemos cerca de Él, porque solamente así, a través de nosotros, va a emanar todo ese amor, toda esa compasión, todo ese fruto que Él quiere que de nosotros salga para con nuestros semejantes. Aún hasta nuestra devoción a Dios, amar a Dios, adorar a Dios y llevarle culto a Dios, hermano, si no es bajo sus condiciones, es fuego extraño. Nosotros no podemos exponernos a esto, lo que le pasó a los hijos de Aarón. Amén. Ellos intentaron hacerlo con fuego extraño y dice la palabra que el fuego los consumió vivos en ese momento. ¿Se dan cuenta de lo delicado que es esto? Por esa razón. Amaos, dice Pedro, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Les digo una cosa, hermano. Solo aquellos cuyas almas han sido purificadas, que creo yo que aquí habemos muchos, tenemos la capacidad de amar con la clase de amor con la que Pedro habla. Amar, entrañablemente. Es una clase de amor que se extiende para ayudar al prójimo en su punto de mayor necesidad. Esa es la clase de amor, el amor entrañable. Ser santo porque yo soy santo significa ámame de una manera entrañable. Ama a tus hermanos de una manera entrañable. No los ames de palabra, ámalos de hechos. En hechos y en verdad. ¿Sí? A veces conoces personas y en cuestión de semanas ya te están diciendo que te aman. ¿O no les ha pasado? Conocemos a una persona en la iglesia, en el trabajo, y ya tenemos unos días, unas semanas de amistad, y ya de pronto te dicen, te quiero mucho. Hermano, no amemos con esta clase de amor. Amemos con amor entrañable. El amor entrañable es más que palabras, es más hechos. Hechos que palabras. Amén. Si no amas, no digas que amas. Porque si dices que amas, entonces tienes que demostrarlo con hechos. Cristo nos puso el modelo. Él murió por amor a nosotros. El amor que se manifestó y se demostró con una acción correspondiente. Ese es el amor entrañable con la cual el apóstol Pedro, inspirado por Dios, nos manda que nos amemos unos a otros. Esa clase de amor entrañable. Juan 13:34 dice, veamos qué dice la palabra. Un mandamiento nuevo os doy. Allá fue Pedro, anteriormente fue Pablo, pero ahora aquí es el Señor Jesucristo hablando. Él dice, un mandamiento nuevo les doy. Uno, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amén. Como yo os he amado, así también ámense unos a otros.
Ese es el amor entrañable del cual estamos hablando tú y yo. Ese es el amor ágape de Dios. Así como tú me amas a mí, ama a tu prójimo. Amén. Si me amas a mí, ama a tu prójimo de igual manera. No me des una clase de amor a mí y a tu prójimo le des otra clase de amor. ¿Estamos claros aquí? Eso es lo que Pedro está diciendo. Sed santos porque yo soy santo. Hermano, procede de la vida que nosotros hemos recibido a través del nuevo nacimiento por el Espíritu Santo, el cual es infalible y permanente, el cual nos dirige también a ti y a mí a través de la palabra de Dios, produciendo en nosotros vida y salvación. ¿Amén? Sed santo porque yo soy santo. Los santificados, los que han recibido esta salvación, la palabra del Señor enseña que han sido separados para esta gracia, han sido santificados para esta gracia. Por lo tanto, ahora tienen que vivir esta clase de vida, esta clase de amor. Sed santos porque yo soy santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos rescató. La palabra de Dios iluminó nuestro entendimiento y nuestro corazón. Por eso es crucial, es indispensable. Un cristiano, si de verdad desea cambiar, escúchame esto lo que te digo. Si una persona de verdad desea y quiere cambiar, tienes que leer la palabra de Dios. Amén. Tienes que escudriñar la palabra de Dios. Tienes que vivir una vida tan cerca y tan pegada a la palabra de Dios. Ni las profecías del pastor, ni los consejos del hermano, ni las predicaciones que escuches cada domingo, cada miércoles, nada de eso te va a cambiar. Lo único que te va a cambiar, lo único que va a cambiar tu corazón, tus pensamientos y ti, es Dios a través de su palabra. Si no pasas tiempo con las Escrituras, si hoy cierras este libro y lo vuelves a abrir hasta el próximo domingo, hermano, no va a haber cambios. Lo único que nos va a cambiar es su palabra. Su palabra. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? ¿Libres de qué? Libres de las cadenas de opresión, libres del pecado. Romanos 10:17 dice, leamos: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Leamos el versículo 24 al 25 y con esto terminamos. Ya dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Esta hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Hermano, si nosotros no nos santificamos a través de su palabra y no nos preparamos en espíritu, alma y cuerpo, no le estamos tirando a nada. Esta vida va a pasar. Tu vida se va a extinguir con el tiempo. Hoy estás aquí, mañana ya no vas a estar aquí. Así es la vida del hombre. Cuando dejamos de santificarnos, estamos poniendo nuestra confianza y nuestra atención primordial a una vida que tú y yo ahora, como decía Pedro, ahora tú y yo sabemos que es pasajera, es temporal. Si ustedes no se santifican, van a perecer, van a lamentarse, porque ahora tú y yo tenemos un destino eterno para el cual nos debemos de preparar. Ya no vivimos la vida por vivirla. Pedro dijo: todo el tiempo de vuestra peregrinación, o sea, todo el tiempo, no nada más hoy,
mañana, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Todos los días tienes que buscar santificar tu vida a través de su palabra. Amén. Porque de otra manera estás poniendo tu esperanza en algo que va a perecer. Por eso Pedro concluye con esto al final, haciendo referencia a Isaías 40 del 6 al 8. Si se lo pone, lo leemos. Voz que decía, dad voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne, o sea, significa toda la gente es hierba al final, es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Wow, como hierba es el pueblo. Secarse la hierba, o sea, se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿En qué estás puesto? ¿En qué has puesto tu esperanza, hermano? ¿En qué la has puesto? ¿En algo pasajero? ¿En algo perecedero? Esta palabra significa algo que va a perecer el día de mañana, inevitablemente. Porque va a perecer, es inevitable. Nosotros, de acuerdo a la palabra del Señor, somos como esa hierba que está aquí hoy bien verde, bien frondosa. Somos como ese ramo de flores que está ahí bien verde, bien frondoso y lleno de colores. Pero el día de mañana se muere y se cae. Esa es la vida del hombre. Por eso Dios nos dice en esta mañana, sed santos porque yo soy santo. Prepárense en espíritu, alma y cuerpo porque el tiempo está cerca. Santifíquense, prepárense, alértense, ya no se duerman en sus laureles, prepárense porque Cristo viene pronto por su iglesia. Literalmente es lo que está diciendo. Amén. Esto nos enseña, hermano, al final, como ya pudimos entenderlo con más claridad a través de la palabra, que la vida del hombre con toda su gloria es tan pasajera como la vida de una planta, que por un momento nace y se ve hermosa, pero después se marchita y muere. ¿Amén? Conclusión. Ser un santo escogido de Dios. Quisiera darte 4 definiciones solamente para que lo entendamos con más precisión. ¿Qué significa ser un santo escogido de Dios? Porque eso eres. Si de verdad eres de Cristo, eso eres, un santo escogido de Dios. Pero quisiera que lo repitieran en voz alta para que todos nos lo creamos. A ver, repítanlo en voz alta. Soy un santo escogido de Dios. Hermano, Dios nos escogió a todos. Amén. Tú estás aquí porque Dios te escogió. Amén. Tú estás aquí porque Dios te escogió. Sé santo. Sean santos porque Dios dice, porque yo soy santo. Amén. Y a mí es a quien deben de imitar. Amén. Porque ejemplo les he dado, Jesús dijo. Ejemplo les di. Por eso les he dado a mi espíritu, para que vivan esa clase de vida que yo espero de ustedes. Porque injusto fuera yo si no les he dado el poder para vivir en la santidad y demandarla de ustedes. Injusto fuera yo, ¿no? Como que Dios diría eso. Pero les he dado a mi espíritu. Dios dice, he tenido que sacrificar a mi hijo para romper, para cancelar toda deuda de pecado que había en ustedes, para romper las cadenas de pecado y de opresión que los controlaban, para quitar todo obstáculo que los mantenía alejados de mí. La he roto a través de mi hijo y les he dado su espíritu ahora, para que ahora Él more en ustedes y a través de ustedes. Hermanos, esa es la realidad de un verdadero hijo de Dios. Amén. ¿Sí? Que habían presentado esta clase de evangelio. Bueno, este es el evangelio de la Biblia.
Esto es lo que Dios nos enseña y quiere que nosotros aprendamos en su palabra. Sean santos porque yo soy santo. ¿Qué significa ser un escogido santo de Dios? Bueno, los que anotan, significa imitar a Cristo. Imitar a Cristo en todo. Bueno, ¿y cómo sé Él? ¿Cómo sé qué hacer? Vea la Biblia, ahí está. Conoce los evangelios, conoce al Señor, ve cómo se conducía Él en todo su peregrinaje aquí en la tierra. Participa de sus atributos comunicables. 2. Desea la santidad personal. Porque al desear la santidad personal es porque deseas estar cerca de Él. Si no deseas la santidad personal, entonces, hermano, no te interesa Cristo. Te lo digo la verdad, no te interesa Cristo. Vives indiferente a Cristo. Vives indiferente a aquel Cristo que algún día va a estar delante de ti y te va a juzgar. ¿Quieres conocer al Señor como tu Salvador o como tu juez en aquel día? ¿Cómo lo quieres conocer? Bueno, la respuesta está en ti y está en mí. ¿Cómo lo vamos a tratar a partir de hoy? ¿De verdad deseamos estar cerca de Él y ser recibidos por Él en aquel día? Bueno, debemos de perseverar en la santidad personal entonces. Porque ese día, hermano, va a llegar. Va a llegar. Quizás es más incierto que tu próximo cumpleaños llegue a que un día estaremos delante de Cristo, tú y yo. Es más posible que a lo mejor cosas importantes que tienes programadas para tu propia vida no lleguen, se cancelen por alguna razón o causa, que aquel día en el cual estaremos delante de Dios. Ese día, hermano, es inevitable. Esa es la cita final que todo ser humano que ha habitado esta tierra por todos los siglos tiene con Dios. Es la cita que no se puede cancelar. Como esa cita de corte, donde tienes que comparecer frente al juez por algún ticket o algo que hiciste mal en el tráfico. Si no vas, te ponen orden de arresto. Esa cita, hermano, no se puede cancelar. Ahí está, y es más importante que cualquier cita que puedas tener en este tiempo. Tu cita con Dios, en la cual daremos cuenta a Dios de todo lo que hicimos. Número 3, vivir dentro del modelo de vida que Cristo nos dejó. Esto es ser un santo escogido de Dios, es vivir dentro del modelo de vida que Cristo nos dejó. Y el último es ser santo, es ser una vasija disponible para Dios. Los 7 días.